Why are you gay? No hemos hablado de uno de los escándalos, yo creo, más graves y que menos creo que repercusión están teniendo, que son las noticias que están saliendo a partir de lo que habría hecho Adif y el ministerio de Óscar Puente con el tren de Adamuz. Es bastante locker las noticias que empezaron a salir. Y que, por arte de Birley Birloque, de repente Sara Santaolalla denuncia una agresión de Vito Quiles, ¿vale? Pedro Sánchez inicia otra confrontación internacional con Donald Trump, y el rollo de, oye, pero esto de aquí, la gente no le está prestando la atención que debería. Me da a mí la sensación. O a lo mejor soy yo, que soy raro. ¿Vale? Pero decidme si esto no os parece grave de pelotas. Ha desvelado que la Guardia Civil ha desvelado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha encontrado distintas incongruencias en la documentación presentada relativa a la inspección de las vías. Resulta inviable que esa inspección se realizase en un único turno de trabajo como aparece en la documentación. Pero además la CIAF añade algo quizá más grave, y es que dicen que no hay garantías en las firmas de muchos de los documentos presentados. La Guardia Civil... O sea, básicamente todo empezó con la noticia de que habían señalado que Adif se había llevado materiales del accidente de Adamuz sin autorización judicial. Lo cual es grave de pelotas. ¿Recordáis? Que dijeron, oye tío, que Adif, la empresa pública, se habría llevado del lugar donde habría sido el accidente, de alguna manera de la escena del crimen, se habría llevado trozos de la vía y elementos y demás. ¿Vale? Algo que desmintió Óscar Puente. Óscar Puente dijo, desmiento tajantemente, el ministro de Transporte Óscar Puente ha desmentido que Adif retirara material sin pedirlo. Ha asegurado que vivimos en la era de la desinformación y de la intoxicación y culpa a los medios de hacerse eco de lo que cuenta la fachobulosfera. Bueno, la fachobulosfera. Son fachas, son bulos y además hay una esfera. Claro, a partir de ahí, de repente, esto se lo desmintieron a Óscar Puente. Se lo desmintieron. Me gustaría que todos esos periodistas que hablan en nombre de es que las fake news, los bulos y demás, bueno, pues Óscar Puente se estaba agarrando al relato de las fake news para convertirse él en una fake news. Desmintió que Adif se hubiera llevado absolutamente nada, que esto no habría pasado, y luego tuvo que salir a admitir que efectivamente Adif se había llevado cosas de la escena, pero que el error no fue tanto el llevárselas, sino que no avisó inmediatamente al juez, por lo que fuese. Dijo, bueno, yo me voy a llevar de aquí unos trocillos, ¿sabes? Yo voy a llevar aquí este trocito de aquí, este trocito de acá, y por lo que sea no se lo comentó al juez, y ese es un errorcillo de nada, un pequeño error burocrático, ¿no? Según Óscar Puente. ¿Qué es lo que hace Adif? Adif levanta un plano, caracteriza las muestras que recoge, las documenta, las fotografía y se las lleva a la base de hornachuelos, es decir, las custodia. No hace una chapuza. ¿Dónde está el error de Adif? No, la chapuza no la hace. Él que es el ministro, sabe exactamente lo que tenía que hacer Adif y él te garantiza que chapuza no fue. Fue muy profesional. A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Ese fue el error. ¿Qué error pudo llegar a cometer? Me encanta como en la performance que hace, ¿no? Como, ¿qué error pudo llegar a cometer Adif? Bueno, pues a lo mejor que no se lo comunicó a las autoridades que se había llevado trozos de un lugar donde se estaba investigando porque habían muerto 36, 37, 38 personas. De Adif, a posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación. Nadie lo podría saber eso. Claro, es que, fíjate, se estrellan unos trenes, eso se está investigando, evidentemente, porque han muerto 46 personas, gracias por decirme el número, y tú llegas y te llevas partes de la escena y demás, pues te llevas lo que consideras, ¿no? Porque, oye, pachulo tu pirulo, ¿no? No hay mala fe ahí. Es el protocolo. El protocolo de mis cojones colgando es.
en la medida en que ni Guardia Civil ni CIAF las han considerado, ni CIAF las han considerado necesarias. Pero ellos dicen que Adif se lleva esas cosas porque dice que los investigadores no lo habían considerado necesarios. Pero yo me pregunto, si no se lo habían comunicado a los investigadores, ¿cómo sabían que los investigadores no los habían considerado necesarios? Adif hace de buena fe es llevarse otros elementos que pueden servir de contraste, documentarlos, caracterizarlos y examinarlos. Cuando vuelve la CIAF y la Guardia Civil al lugar de los hechos, día 30 de enero, estábamos ya en el cuarto día de reconstrucción de la infraestructura. Quiere decir esto, que si el día 22 y 23 no se hubieran llevado esas piezas, muy probablemente estarían en la chatarra. Claro. Ellos rescataron eso. Bueno, a ver, más allá de todas las excusas que quiera dar Óscar Puente, esto huele ya bastante raro. Y fijaos cómo será la cosa, que ayer la cadena SER publicó la siguiente noticia, que ya te digo, en todo el torrente de barbaridades y de patochadas y de mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho este otro y mira tal, ha pasado un poco desapercibido. Y esto es algo que salió incluso en la cadena SER, que dice: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, vale, el CIAF, que hablaba antes Óscar Puente de ello, alertó de modificaciones sobre los informes de soldaduras de Adamuz en fechas posteriores al accidente. ¿Esto qué significa? Esto significa, lo que esta gente está alertando que habría pasado es, en el accidente de Adamuz, en el que mueren 46-47 personas, esto se produce en la soldadura que había entre una vía antigua, de 1990 y pico, y una vía nueva, que es a lo que Óscar Puente se refirió como una renovación integral. La renovación absoluta e integral. El rollo de, bueno, pero si había vías de 1990 y bueno, pero es que todo el mundo sabe que una renovación integral va por partes. Y yo, vale. Entonces nos explicó cómo la renovación, eso lo explicó muy bien Vicente Vallés, que él hablaba de una renovación integral parcial, que es un concepto que se inventaron ellos en el momento, nunca visto y absolutamente increíble. Pero es que lo que está diciendo la Comisión de Investigación del Accidente es... No, es que lo que hemos observado es que Adif lo que hizo fue cambiar, modificar los informes que habrían dado la causa al accidente después de que se hubiese producido el accidente. Lo cual a mí me parece una absoluta locura. O sea, yo no sé cómo esto no ha abierto todos los informativos y Silvia Inchaurrondo, ¿sabes? No nos ha concedido una audiencia para hablar de esto con rostro solemne y rascándose el mentón. O sea, vamos a leer la noticia. Dice: la SER ha tenido acceso al informe remitido por la Comisión a la Guardia Civil, en el que se detallan cambios posteriores al accidente en varios documentos incongruentes y con firmas fácilmente manipulables. Eso es trucazo, ¿eh? Os recuerdo que aquí han muerto 46 personas, ¿eh? Este señor, primero se empiezan a llevar cosas de la escena del crimen que no deberían haber tocado sin decírselo al juez o a las autoridades. Primero, Óscar Puente nos dice que eso es mentira, que eso es la fachofera, que esos son los bulos y tal. En el momento en el que les pillan y no pueden llegar más allá, aparece Óscar Puente para decir: bueno, sí, es verdad, se llevaron cosas, pero fue un error sin importancia, ¿no? O sea, el error a lo mejor fue que no se lo comunicaron, no tenían que habérselo dicho y el rollo de, pero ¿de qué estamos hablando? Y luego ahora nos enteramos de que la Comisión de Investigación está diciendo que esta gente manipuló o modificó los informes sobre las soldaduras, que es el lugar donde se habría producido el accidente, la razón por la que se había producido el accidente, después de que se hubiese producido el accidente. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Después de un accidente de estas características, que hay 46 muertos, donde se dice que todo se ha hecho perfectamente, que todo, madre mía, que no se entiende cómo ha podido pasar porque las vías estaban perfectamente revisadas, se habían renovado integralmente, todo estaba perfecto, y de repente, al ver y al entender que el problema se había producido en una soldadura, que al principio incluso nos intentaban vender que aquello podría haber sido un sabotaje, que decían: mira, Alvise hablaba de sabotear trenes, jaja, bueno, a lo mejor ha sido Alvise el que ha sido responsable de esto. Bueno, en el momento en el que sabemos que se debe a una rotura en una soldadura de las vías, lo que nos encontramos es que Adif, los responsables de estas soldaduras, lo que hacen es manipular informes sobre estas soldaduras después de que se haya producido el accidente.
No sé, tío, o sea, la pesoización is over 9000 aquí, ¿sabes? Me parece un absoluto desfase. Según la documentación que ha tenido aquí, esto lo está publicando la cadena SER. Y ya te digo, tío, o sea, yo no sé de qué hablan los periódicos hoy, pero según la documentación a la que ha tenido acceso la cadena SER, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios constató hace varios días la existencia de modificaciones sobre los informes de soldaduras del accidente ferroviario de Adamuz. Estas variaciones documentales se hicieron en fechas posteriores al accidente y generaron mucha confusión entre los investigadores, ya que presentaban contradicciones con otras versiones y contaban con firmas realizadas en malas condiciones, lo que las hacía fáciles de manipular. Esto hizo saltar las alarmas de la CIAF, que remitió un informe a la Guardia Civil alertando de estos hechos entre los días 19 y 20 de febrero de 2026. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba dio parte a la jueza Montoro el día 24 de febrero, según la información adelantada este lunes por El Confidencial. Los cambios de la documentación enviada por Adif hacen referencia a informes y partes de la soldadura del puesto de banalizaciones de Adamuz, entre las que se incluyen la unión del punto kilométrico 318 más 682 que se fracturó el día del accidente. Dicha soldadura fue realizada por la empresa Maquisaba durante la noche del 24 de mayo de 2025, posteriormente sería verificada por Ayesa. El informe remitido por la CIAF detalla cambios sobre un documento con 2 notas aclaratorias. Informe final de soldaduras, ese informe se hizo el 25 de junio de 2025, pero sufrió una modificación 3 días después, el 28 concretamente, de la página 13 a la 14 y de la 16 a la 129. El documento remitido por Ayesa tenía 2 versiones, una primero con fecha del 25 de julio de 2025 y otra con fecha del 1 de febrero de 2026, que es posterior al accidente. La clave está en una primera nota aclaratoria del 3 de febrero de 2026 que no recoge los cambios firmados del día 28. Esto supone, señala la CIAF, una incongruencia de las 2 versiones y no se puede saber con exactitud qué parte del documento ha sido modificada en qué momento. Firmas, la CIAF alertó no solo del informe anteriormente mencionado, sino también del llamado partes de soldaduras aluminotérmicas, actas de neutralizaciones y homogeneizaciones Adif PB Adamuz que realizó Maquisaba. Ambos presentan numerosas firmas que no han sido realizadas ni con firma electrónica ni a mano, sino con imágenes escaneadas de una firma manuscrita que es fácilmente manipulable. Alto nivel de pesoización aquí. Muy alto. Y ya te digo, esto, por lo que sea, no está abriendo informativos. A mí me parece un absoluto delirio. Así te lo digo, ¿eh? El 12,4% de los votantes socialistas votarían en las próximas elecciones a Vox o al PP. Socialistas, pero no mucho. La transferencia de votos, chavales. Del PSOE, habría un 12% de los votantes del PSOE que se pasarían al PP y a Vox. De hecho, el mismo número de votantes del PSOE en las últimas elecciones votaría al PP en estas y a Vox también. Fíjate que en Vox la única transferencia que hay es al Partido Popular. ¿Sabes? No hay, bueno, o se acabó la fiesta. Pero nadie dice de Vox salta al PSOE. Pero en este caso, del PSOE hay un 6,2% que pasan a Vox, ¿eh? Con toda su polla, chaval. Lo increíble es que hay un 66% que mantenga su voto en el PSOE. A ver, increíble es. Increíble es. No te voy a engañar. No te voy a decir que me parece algo normal. Más cosas de este gobierno. Bueno, el otro día pillaron a Yolanda Díaz literalmente repitiendo el mismo discurso que otra compañera suya. ¿Sabes? Es como que no se habían coordinado y básicamente dijeron exactamente lo mismo de una manera un tanto ridícula, si me preguntas a mí, ¿eh? Esto lo hemos buscado ayer, es algo que es fresquito. Esto es de ayer, no es de el siglo XX, del fordismo, no es de ayer. Cosas como ambiente joven, dinámico y con alma, es decir, que trabajan 12 horas. Ambiente joven, dinámico y con alma. Les voy a traducir, esto es trabajar más de 12 horas. Esto es de estos días, es real. Cosas como café gratis, equipo y espíritu de colaboración, es decir, que no pagan. Café gratis, equipo cercano y mucho espíritu de colaboración. Esto claramente es que no pagan. Cosas como desarróllate profesionalmente en un ambiente dinámico y con buen ambiente, salario no disponible, es decir, que tampoco pagan. Desarróllate profesionalmente en un ambiente dinámico y con muy buen ambiente, salario no disponible. Estos son otros que tampoco pagan. Esto lo hemos buscado ayer.
es algo que es fresquito. Esto es de ayer, ¿vale? You are transgender. Mountain Cat, todo era Por de otro ayer. mes más apoyando la Todo era de calvocracia. ayer. Un saludo. Pero uno lo dijeron el 3 de marzo de 2026 y otro el 4 de noviembre de You are 2025. transgender. Desarróllate profesionalmente en un ambiente dinámico y con buen ambiente. con muy buen ambiente. Salario no Salario disponible. no disponible. Estos son Es otros decir, que tampoco pagan. Esto lo hemos buscado Esto es ayer. de ayer. Es algo que es fresquito. No es de Me parece un cate. Dios santo, parece el día de la marmota, tío. Esto es de ayer, ¿eh? De ayer. Lo buscamos ayer, ¿eh? Dios, qué sentido. Esta gente no tiene sentido del ridículo, ¿eh? Me parece increíble. Está fresquito, chicos. Sara Santolaya saliendo del hospital después de sufrir una supuesta agresión del periodista Vito Quiles. Esto es de ayer, chicos. Esto es de ayer. Why are you gay?